Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que está dando muchísimo, de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no solo ahí, sino a nivel global. Hande Erçel Kerem Bürsin, una confesión bomba que si resulta ser cierta, lo cambia absolutamente todo. Prepárense porque este vídeo está cargado de drama, rumores que nos tienen al borde del asiento, especulaciones que alimentan nuestras fantasías y, por supuesto, la verdad, o al menos, la verdad que conocemos hasta ahora. Intentaremos desentrañar este intrincado laberinto de información, separando la paja del grano y presentando los hechos, o los supuestos hechos, de la manera más objetiva posible, aunque confieso que la objetividad es difícil cuando se trata de una pareja que nos robó el corazón. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, en esta telenovela de la vida real que nos tiene enganchados, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rincón de internet dedicado al mundo del entretenimiento turco, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre noticias de celebridades, series turcas que nos enamoran, entrevistas exclusivas, análisis de tendencias y mucho más. Prometo que siempre encontrarán algo interesante por aquí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Agárrense que esto se pone bueno. Como saben o como seguramente recuerdan con nostalgia aquellos que nos siguen desde el principio, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue algo que capturó la atención de todo el mundo, trascendiendo fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global. Su química en la serie Senkal Kapm, una serie que, por cierto, recomiendo encarecidamente a aquellos que aún no la han visto, era innegable, palpable, traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora, y todos, absolutamente todos, caímos rendidos ante su encanto, ante la magia que emanaba de cada escena en la que compartían plano. Lo que comenzó como una relación profesional, como una simple colaboración entre dos actores talentosos, rápidamente floreció en algo más, en un romance de cuento de hadas que confirmaba nuestros sueños de ver a Eda y Serkan, sus personajes, juntos también en la vida real. Era como si la ficción se hubiera fusionado con la realidad, regalándonos una historia aún más emocionante y conmovedora. La pareja nos regaló momentos preciosos, momentos que quedarán grabados en la memoria de todos sus fans, desde viajes románticos a lugares paradisíacos, hasta apariciones públicas llenas de complicidad y amor, miradas que lo decían todo, gestos que revelaban una conexión profunda y genuina. Se convirtieron en un referente en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, un ejemplo de amor verdadero que inspiraba a millones de personas alrededor del mundo. Y entonces, de repente, sin previo aviso, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa, todo se desmoronó. El castillo de arena que habían construido con tanto cariño se vino abajo, dejando tras de sí un reguero de tristeza y desconcierto. La noticia de su ruptura hace ya algún tiempo fue un auténtico shock, un golpe bajo para todos los que habíamos creído en su amor. Nadie se lo esperaba, o quizás sí, pero nos negábamos a aceptarlo. Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto, evitando la polémica y protegiendo su intimidad, los rumores y especulaciones no tardaron en aparecer, alimentados por la sed de noticias de los medios y la curiosidad insaciable de los fans. Se habló de diferencias irreconciliables, de celos que envenenaron la relación, de agendas incompatibles que les impedían pasar tiempo juntos, en fin, lo típico que suele escucharse en estos casos, los clichés que se repiten una y otra vez cuando una pareja famosa decide separarse. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más compleja y sorprendente? ¿Y si detrás de la fachada de diferencias irreconciliables se escondiera una historia mucho más profunda y dolorosa? Durante los meses posteriores a la ruptura, tanto Hande como Kerem se han mantenido enfocados en sus carreras profesionales, intentando superar el dolor y seguir adelante con sus vidas. Hande ha protagonizado nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actriz y asumiendo retos que la han catapultado a la cima del estrellato. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes, trabajando en producciones internacionales y consolidando su carrera como actor de renombre, demostrando que su talento no tiene límites. Ambos han sabido reinventarse y seguir brillando con luz propia, demostrando que son mucho más que una simple pareja mediática. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde el drama alcanza su punto álgido y nos mantiene en vilo. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem, rumores que han incendiado las redes sociales y han despertado la esperanza de sus fans más acérrimos.
Algunos medios han publicado fotos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos, alimentando las esperanzas de sus fans y desatando todo tipo de teorías conspirativas. Otros incluso han afirmado que han sido vistos cenando en secreto en restaurantes de Estambul, intentando pasar desapercibidos y evitando las miradas indiscretas. ¿Será cierto? ¿Estarán intentando retomar su relación en secreto? Pero la verdadera bomba, el detonante que ha hecho explotar las redes sociales y los foros de fans, es una supuesta confesión de Kerem Bürsin durante una reciente entrevista, una entrevista que, por cierto, no he podido encontrar en su totalidad, lo que aumenta aún más el misterio. Según varias fuentes, algunas de ellas bastante fiables, el actor habría admitido que, atención, aquí viene. Que la ruptura con Hande no fue tan definitiva como se pensaba, y que siempre ha mantenido una conexión especial con ella, una conexión que trasciende la amistad y que podría ser la base de algo más. Según estas mismas fuentes, Kerem habría dicho algo así como: Hande es una persona muy importante en mi vida. Nuestra relación fue algo muy especial y aunque las cosas no funcionaron en ese momento, siempre he sentido un gran cariño y respeto por ella. Nunca se sabe lo que depara el futuro. Palabras que, aunque ambiguas, dejan entrever una posibilidad de reconciliación y que han sido interpretadas por los fans como una señal de esperanza. ¡Boom! Impactante, ¿verdad? Estas palabras, de ser ciertas, cambiarían completamente nuestra percepción de la situación. No se trata de una reconciliación confirmada, obviamente, pero sí de una puerta abierta a la esperanza, de una luz al final del túnel. Un reconocimiento de que el amor, o al menos el cariño, persiste, a pesar de las dificultades y los obstáculos que puedan haber surgido en el camino. Ahora bien, es importante tomar esta información con cautela, como siempre. Recordemos que se trata de rumores y especulaciones, y que hasta que alguno de los dos no lo confirme oficialmente, no podemos darlo por sentado. Además, la prensa del corazón turca es conocida por su afición a exagerar las cosas y a crear historias donde no las hay, con tal de vender revistas y conseguir clics en Internet. Sin embargo, hay varios elementos que sugieren que esta confesión podría ser real, que no se trata de una simple invención de los medios. En primer lugar, la insistencia de los rumores. Cuando hay tanto ruido, suele haber algo de verdad detrás, como dice el refrán. En segundo lugar, la actitud de Hande y Kerem en las redes sociales. Aunque no se sigan mutuamente, han sido vistos dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, lo que podría interpretarse como una forma sutil de mostrar apoyo y mantener el contacto, aunque sea a través de la pantalla. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, la opinión de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem, que son legión, están convencidos de que hay algo más que amistad entre ellos. Han analizado cada gesto, cada mirada, cada comentario buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y muchos creen haberlas encontrado, interpretando cada detalle como una señal inequívoca de que el amor sigue vivo. Pero volvamos a la supuesta confesión de Kerem. ¿Qué significa realmente? ¿Está insinuando que están considerando volver a estar juntos? ¿O simplemente está siendo amable y diplomático, intentando mantener una buena imagen pública? Es difícil saberlo con certeza, ya que las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Sin embargo, una cosa está clara: Kerem Bürsin sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras, y si ha decidido hablar de Hande en estos términos, es porque tiene un motivo, ya sea para generar expectación, para tantear el terreno o para enviar un mensaje subliminal a su expareja. Personalmente creo que hay una posibilidad real de reconciliación. Hande y Kerem son dos personas jóvenes, talentosas y exitosas, que han vivido una historia de amor intensa y pública, una historia que ha sido seguida de cerca por millones de personas alrededor del mundo. Es normal que después de un tiempo separados, hayan podido reflexionar sobre sus errores y valorar lo que realmente importa, dándose cuenta de que quizás se equivocaron al tomar la decisión de separarse. Además, la química entre ellos es innegable, algo que se puede apreciar en cada una de las escenas que compartieron en Senkalkam. Incluso en las fotos y vídeos que han surgido después de la ruptura, se puede ver que todavía existe una conexión especial, una chispa que no se ha apagado del todo. Una mirada, una sonrisa, un gesto, a veces, las palabras no son necesarias para expresar lo que realmente sentimos. Por supuesto, también es posible que simplemente sean buenos amigos, que hayan aprendido a superar sus diferencias y a mantener una relación cordial. Han compartido mucho juntos y es comprensible que quieran seguir manteniendo el contacto,
aunque sea de forma esporádica. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos de nuevo juntos, protagonizando una nueva historia de amor que supere todas las expectativas? En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no presionarlos. Ande y Kerem merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y si deciden darse una segunda oportunidad, será una gran noticia para todos sus fans, que llevamos mucho tiempo esperando este momento. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Estén pendientes de mis redes sociales, donde publicaré cualquier actualización que surja, así como mis opiniones y análisis sobre este culebrón turco que nos tiene enganchados. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero, hemos hablado de la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, que ha revolucionado las redes sociales y ha despertado la esperanza de sus fans. Segundo, hemos analizado los rumores y especulaciones que han surgido en torno a una posible reconciliación, intentando separar la verdad de la ficción. Y tercero, hemos compartido mi opinión personal sobre el tema, dejando abierta la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, aunque también reconociendo que podría tratarse de una simple amistad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura y que compartan su pasión por el mundo del entretenimiento turco. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se las pierdan. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.